Buenos días a todas y todos quienes nos Espera, acompañan en esta Romina, espera. No se están conectando. Te aviso. Tú me dices, va. Listo. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el gusto de iniciar el programa de actividades del ciclo de charlas de café que hemos denominado Los Fierros Tienen Memoria, espacio que reunirá a especialistas quienes reflexionarán sobre la conmemoración de procesos y personajes relevantes en la conformación de la historia de México y su relación con los ferrocarriles, con el propósito de difundir la relevancia y la riqueza del patrimonio ferrocarrilero en nuestra memoria histórica y cultural. En esta primera conferencia se realizará en honor a Jesús García Corona, quien hace 113 años salvó del desastre a los habitantes de Nacosari, Sonora, a costa de su propia vida. Este personaje ejemplar, a quien recordamos cada año, evoca el valor y la tenacidad de los trabajadores ferrocarrileros. En su honor y al gremio que representa, mediante el laudo presidencial expedido el 25 de octubre de 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas y en el marco del cuarto Congreso del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se reconoció su acto y se estableció que cada 7 de noviembre se celebraría el Día del Ferrocarrilero. Entonces, en ese contexto de la conmemoración del Día del Ferrocarrilero y en relación al estudio de los trabajadores, ¿no? como un tema importante, es de que decidimos dedicar esta primera conferencia y pues para nosotros es un honor arrancar ese ciclo con la participación del doctor Marcos Tonatiuh Águila, profesor investigador, quien ha realizado una importante labor en materia de investigación sobre la historiografía ferroviaria en nuestro país, específicamente en el estudio sobre los trabajadores ferrocarrileros. Además, ha sido un colaborador en diversos encuentros, seminarios y en nuestra revista Mirada Ferroviaria. Entonces, un poco para poner en sintonía de este Día del Ferrocarrilero, pero con un sentido más crítico y reflexivo en relación al trabajo, al papel del trabajo y de los propios trabajadores, es de que decidimos hacer esta primera conferencia y pues, ¿quién más que el doctor Marcos Tonatiuh para poder brindarnos los avances que ha tenido en relación a este tema? A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Patricio Juárez Lucas. Él es el jefe de departamento del Archivo Histórico de CEDIF, quien va a leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy para este ciclo de conferencias. Adelante, Patricio. Gracias, Román. Buenos días a todos. El maestro Marcos Tonatiuh Águila es economista e historiador. Estudió el doctorado en Historia de América Latina en Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Alan Knight de la Universidad de Oxford. Actualmente el doctor Águila es profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana y colabora en el Colegio de Morelos. Ha escrito libros y ensayos sobre historia de México en el siglo XIX, la Gran Depresión y el cardenismo, entre otros temas. En 2014 participó en la coordinación del libro José Revueltas, un escritor en la tierra, Fondo de Cultura Económica, México 2014, por el centenario del nacimiento del escritor mexicano. Recientemente publicó en colaboración con el doctor Jeffrey Bortz de Carolina del Norte el libro México y el mundo del trabajo, ensayos sobre trabajadores, líderes y gángsters, con la Curta México 2016. Asimismo, ambos autores trabajan en la redacción de un nuevo libro sobre la historia de los ferrocarriles y los ferrocarrileros mexicanos en la Revolución. Temas sobre los que han publicado en revistas internacionales como Labor History, Journal of Latin American Studies y American Railroad History. El doctor Águila ha realizado trabajos
de opinión editorial en diversos medios. Colabora actualmente en el periódico El Universal. Líneas de investigación que él tiene: economía moral del trabajo y salarios, tendencias históricas del salario real, historia económica y laboral, con énfasis en los ferrocarriles mexicanos, la Gran Depresión y el cardenismo. Historia y revolución, con énfasis en el papel de la clase trabajadora urbana. Liberalismo mexicano del siglo XIX, y ideas y personajes. El doctor Águila, como acaba de decir el compañero Román, ha colaborado con nosotros en nuestra revista Mirada Ferroviaria, y ahí podrán encontrar sus demás ensayos y temas que investiga. Les cedo la palabra al doctor Marcos. Bienvenido, buenos días a todos. Pues muchísimas gracias, Patricio y Román. Para mí es un gusto tener, y me gusta el título como de charlas de café, dadas las condiciones de la famosa pandemia, pues lo podemos hacer, aunque de manera a distancia, pero igual con el mismo interés y gusto de este importante tema que son los ferrocarriles y desde luego quienes los mueven, los trabajadores mismos. En esta ocasión, el título de la ponencia que teníamos preparadas es el siguiente: no soy intelecto, soy obrero, entrecomillado, que es una línea tomada de una carta del archivo de los ferrocarriles en Yucatán, de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y el título propiamente es Rebeldía cotidiana de los ferrocarriles de Yucatán durante la Revolución. Digamos, epígrafe o referencia al archivo mismo pretende dar el sentido de los últimos trabajos que hemos estado preparando el profesor Jeffrey Bortz, a quien mencionaba Patricio, y que en realidad esta ponencia se puede decir que es reflejo del trabajo en común. Una versión de este trabajo lo hemos enviado para dictamen en la revista Labor History, pero entonces esta es una versión en español que más que leer y en el ánimo de charla de café, les trataré de presentar cuáles son las ideas principales, cuál sería, digamos, la novedad, si se puede hablar de esa manera. Y pues en ese sentido es útil esta noción de que no soy intelecto. La segunda parte de la referencia es que soy obrero. No dice soy empleado o soy trabajador administrativo o algo así, sino soy obrero. Y eso es significativo en términos de una suerte de conciencia de clase, en el sentido de pertenecer, no tanto una conciencia ideológica profunda ni mucho menos, pero sí alrededor de esta noción de conciencia de clase en sí, ¿no? Teóricamente uno puede dividir entre clase en sí y clase para sí, o sea, una conciencia más avanzada. Esta tiene que ver con la otra palabra del título, que es rebeldía. Entonces, lo que destacamos es que al explorar los expedientes personales del archivo de los ferrocarriles en Yucatán, encontramos muchísimas referencias a actos
de rebeldía, que si los toma uno por separado parecen simplemente actos individuales de resistencia o de oposición a la empresa, de lucha en contra de la disciplina interna dentro del trabajo. Pero sumados, pues vienen a reflejar una tendencia de mayor importancia colectiva. Eventualmente, y aprovecho para mencionar de los ensayos que hemos sacado, artículos en Mirada Ferroviaria, hay uno de 2 huelgas, una de 1911 y otra de 1922, que serían también actos de resistencia, actos de enfrentamiento, pero colectivos. Entonces, nuestro punto de vista es que a lo largo de la vida laboral de este grupo importante de trabajadores ferrocarrileros en Yucatán, encontramos una doble resistencia, si se quiere. Una resistencia individual, a veces pasiva y sin conexiones aparentes con fenómenos de resistencia más amplios, colectivos, regionales o incluso nacionales, pero sí que hay cierto nexo, ¿no? De hecho, ambos eventos y un tercero, ¿no?, forman parte de uno de los trabajos que hemos presentado acá, que abarcaría huelgas de 1911, 1922 y 1935. Es decir, ya un periodo de alrededor de 3 décadas que inician un poquito antes de 1910, probablemente, no probablemente, sino íntimamente ligados con el movimiento maderista, en donde muchos ferrocarrileros, particularmente los que están representados en esta ponencia principalmente, son trabajadores de los talleres de lo que se llamaba, o era comentado por todos en términos de los talleres de la plancha en Mérida, donde surge en 1911 esta primera huelga reconocida, relevante para el movimiento ferrocarrilero. Cabe decir que paralelamente en ese mismo año, 1911, hubo oposición y huelgas más breves y, digamos, menos extendida de trabajadores de la ciudad de Progreso, marítimos, que les decían que era la gente que trabajaba para cargar de los trenes a los barcos, y que fueron también un sector estratégico del trabajo en la región y que formaron una alianza prácticamente a lo largo de todos estos 30 años entre los incipientes sindicatos en ambos lados, en Mérida y en Progreso. Y eso es parte del contexto en el que se presentan los actos de resistencia individual, donde se centra la presentación y donde se centra la información de archivo que se desprende de los expedientes personales de los ferrocarriles de Yucatán. Una referencia útil para pensar en estos actos de resistencia individuales la proporciona este autor, antropólogo y historiador, James Scott, que escribió un libro sobre formas de resistencia campesina, principalmente. En inglés se llama Everyday Forms of Resistance, en este caso, campesinos, ¿no? Y además en Asia, pero donde se reivindicaban
bajo condiciones extremas de dominación, posibilidades de resistencia, que tenían que ser como en un perfil bajo para no recibir una respuesta represiva que lo cortara de raíz. Y entonces a este tipo de resistencia también le llama Scott lo que su traducción sería como guerra de guerrillas. Entonces hay una suerte de guerra de guerrillas, de resistencia pasiva, de oposición a la disciplina y los reglamentos dentro de los talleres y en el ferrocarril también. Porque, digamos que los principales sujetos a los que hacemos referencia son trabajadores que son maquinistas o conductores y que estos, digamos que no están bajo una supervisión directa de elementos de la empresa, sino que ellos son básicamente dueños y señores hasta cierto punto de los trayectos en el ferrocarril y operan fuera de lo que sería un piso de fábrica o puertas cerradas. Ellos están al aire libre y dueños de las decisiones importantes en los trayectos. Y un segundo grupo que es el mayoritario, serían los que están dentro de los talleres y eso sí, bajo una mayor supervisión, ¿sí? Que serían los mecánicos, electricistas, soldadores, que reparan ya sea las locomotoras o los carros de ferrocarril o las piezas que se dañan por diversos motivos, simplemente por el uso, ¿no? Bien, a reserva de volver tal vez leer algunos casos de ahí, les quiero dar otro aspecto de contexto, que sería un punto de vista no ortodoxo sobre las características generales de la Revolución Mexicana. Este punto de vista lo desarrolló el profesor Jeffrey Bortz y aparece, aunque aparece antes en artículos académicos, pero aparece específicamente en un libro que publicó la Universidad de Stanford y que se llama, está en inglés, pero la traducción sería Revolución Obrera dentro de la Revolución Mexicana. O en inglés, Revolution Within the Revolution. Entonces, esta hipótesis plantea que la Revolución Mexicana, es verdad, fundamentalmente se trató de una revolución agraria, una revolución donde un levantamiento masivo de campesinos, de pobladores que vivían en zonas rurales. Fundamentalmente pensamos en movimiento zapatista y repercusiones del mismo a nivel mucho más amplio y regional, y otro tipo también de revolucionario de origen agrario, pero de tipo que a veces aparece en la literatura. Por ejemplo, Alan Knight ha destacado la idea de los como rancheros, que tendrían un perfil también en contra de la dictadura de Díaz, pero asentados más en el norte del país, y que estos, tanto el movimiento zapatista como villista, y algunas repeticiones del mismo en otras zonas, serían el eje y sin duda conservan esa característica. Pero lo que se añade, o lo que, digamos, el perfil adicional que sostiene Jeffrey Bortz y posteriormente hemos desarrollado juntos en otros contextos, sería una participación obrera. Para no extenderme mucho, solamente diré que una parte fue una resistencia de trabajadores textiles
con una multiplicidad de huelgas durante el periodo revolucionario, tanto en Puebla como en Orizaba, principalmente también Tlaxcala. Y esa es la base del libro que les comento, ¿no? Esa resistencia que logró cosas mucho más tangibles y que expresan eventualmente la aparición del artículo 123 en la Constitución mexicana. Entonces, ese lado obrero de la revolución, ¿qué es lo que hizo? Primero, se lanzó en contra de los jefes, específicamente de quienes imponían formas de disciplina, muchos de ellos extranjeros, al interior de las fábricas, y que eran personal que francamente no soportaban los trabajadores, y exigieron la expulsión de muchos de estos capataces. Segundo, redujeron la jornada laboral, que muchas veces pasó de 12 o 10 horas a 9, incluso 8. Es decir, hubo conquistas en ese terreno de la jornada laboral. Tercero, muy importante, conquistas en términos del control sobre el proceso productivo mismo, ¿no? Entonces empezaron a surgir consejos obreros, y junto con eso los primeros sindicatos que fueron creciendo hasta... se mantuvieron muchos sindicatos por empresa, pero tuvieron un frente amplio, una presencia política, y eventualmente pues lograron conquistas concretas, y hacia futuro, digamos, la posibilidad de una organización sindical colectiva, de contratos colectivos, incluso por rama. Eso sucedió en los textiles. Yo he trabajado no tanto textiles, sino sobre todo el tema de mineros durante la época de la Gran Depresión, y hay algo semejante y hay antecedentes en la revolución misma, en varias minas, en varias negociaciones, de tal suerte que ahora digamos que dijimos, porque hubo ciertas críticas al planteamiento original sobre la revolución obrera dentro de la revolución, tratando como de decir que era un caso aislado, que no solamente eran estas zonas y esa rama, total que intentamos ver ahora con ferrocarriles qué tan cierta o no es esta interpretación que enriquece la visión de la Revolución Mexicana, incorporándole este componente obrero, que, por cierto, hay que decirlo, no hubiese podido existir al margen de la Revolución Campesina en sí. Es decir, es una especie de derivación o resultado paralelo. Pero a su vez, esa resistencia del trabajo contribuyó a la caída de la dictadura, y luego también favoreció de alguna manera la consolidación de los revolucionarios constitucionalistas, y eventualmente a los, digamos, a los sonorenses ganadores de la revolución, o herederos de esta tradición, les dio un sustrato de apoyo muy significativo. Ahora bien, ¿qué pasa en Yucatán? En Yucatán lo que tenemos es un sistema ferroviario peculiar. A diferencia del conjunto de la gesta revolucionaria, en donde los ferrocarriles fueron instrumento mismo de las batallas y de una violencia extraordinaria a lo largo de los años de guerra, en Yucatán eso no pasó. La huelga a la que hice referencia de 1911 es algo excepcional,
puesto que no forma parte de ningún antecedente vinculado con un enfrentamiento derivado de la revolución, sino en el caso de esa huelga fue porque no les pagaban, pasaban días y no les pagaban y básicamente hicieron un paro loco, pero había gente muy capaz, dirigentes políticos de origen anarquista y por tanto promotores del sindicalismo allí en la plancha, y eso permitió que se generara un movimiento más amplio. En fin, sería un caso antes de la revolución, pero la revolución llega propiamente a Yucatán con la llegada de Alvarado hasta 1915. En 1915 hay un autor, Gilbert Joseph, que lo expresa muy bien diciendo que la revolución llegó desde fuera a Yucatán. Entonces, introduce, ganó las batallas muy fácilmente, en realidad fue una escaramuza, y se hace del poder en Yucatán, y entre otras cosas, pues del control de los ferrocarriles, y hay que decir, con una serie de ideas de promoción en favor del trabajo. No solamente el trabajo entre ferrocarrileros, que también fomentó, sino fundamentalmente para la región, para Yucatán, una política de finalizar con el peonaje por deudas. Yucatán bajo Alvarado fueron aproximadamente 4 años, y fueron 4 años que coinciden con un auge extraordinario de la producción de nequén. Antes mencioné que había un vínculo entre portuarios de Progreso y los trabajadores ferrocarrileros asentados fundamentalmente en Mérida, pero que iban a otros destinos. Ahorita les voy a pasar un mapita para ubicarlo. Perdón que se va el tiempo muy rápido aquí. Entonces, en este momento de Alvarado, hay una condición favorable para la lucha de los trabajadores ferrocarrileros, y cosa que se traduce en la organización de la Liga, la LOF, Liga Obrera Ferrocarrilera, y se logra de alguna forma pues un incipiente movimiento laboral organizado, y los expedientes personales de los que hablé al principio, de hecho abarcan desde antes de la revolución, y son vidas laborales extensas que llegan más o menos hasta 30 o 40, en algunos casos 40 años de trabajo. Muchos de los trabajadores que encontramos empezaron prácticamente de adolescentes, casi niños. Otros un poco más jovencitos o jóvenes de veintitantos. Pero bueno, ese era el perfil. Entonces, aquí describo rápidamente el sistema de, esto es Mérida, y hacia acá era la salida del Enequén, y las zonas enequeneras eran tanto hacia este lado como hacia este. Entonces, por ejemplo, tenemos este otro ramal y uno que va hacia Peto, que es este, ¿no? Y otro que llega hasta Campeche, ¿no? Acá está Campeche. Pero todos, el punto es que tenían el perfil de, digamos, de todos estos pequeños puntos, había de muchas de las haciendas, de aquí por acá,
se trasladaba el Enequén primero Mérida. Aquí había una posibilidad de no llegar a Mérida, sino que como que saltarse e irse directo al punto de salida, que era Progreso. Y bien, entonces el punto en el que quisiera enfatizar es la posibilidad de interrumpir este movimiento era de carácter crucial. Por lo tanto, la alianza entre los trabajadores de los talleres de Mérida más los operarios de las corridas y los portuarios podían ser muy importantes. ¿Qué es lo que podía pasar? Déjenme borrar esto, ¿no? Durante la época de Alvarado hubo condiciones favorables y hubo progresos salariales, organizacionales, etc. Pero después viene hacia abajo las condiciones del mercado del Enequén al finalizar la Primera Guerra Mundial, cosa que se ve en este mapita. Observen cómo es la producción anual del Enequén del 75 al 23. Este sería como el punto más alto, que debe ser 1918. Y más adelante, viene esta caída tremenda. Esta es la huelga de 1911. Hay cierto repunte, pero en general la tendencia del volumen del Enequén y de su precio, tengo otra gráfica del precio ahora, va a continuar hacia abajo. A este mapita haría falta incorporar el año de 1935, donde hay otra huelga importante, en donde incluso sacan al gobernador. Eso en plena época cardenista. Bueno, esto es para ubicar. Sin embargo, no tengo mucho tiempo para profundizar en eso, sino que por el tiempo que llevo, quiero volver al punto de los expedientes y de qué se trata. Por ejemplo, voy a tomar este que tengo acá para, bueno, dar una idea de qué es lo que encuentra uno ahí. Este no es el mejor expediente desde el punto de vista de la resistencia individual. Claudio Sacramento fue un, aquí dice maestro carpintero, un excelente, un ebanista de primera, y que fue además un dirigente sindical muy relevante desde la huelga de 1911, pero no era de aquellos más típicos que en donde encontrábamos esos actos de resistencia individual. Lo voy a decir de una manera así medio abrupta, pero básica, que tiene que ver política de tomar en el trabajo, cosa que Claudio Sacramento no hacía. Política de una indisciplina frente a órdenes expresas, cosa que Claudio Sacramento no hacía. Una política de entrar en pleitos, en riñas dentro o fuera del lugar de trabajo, cosa que tampoco Claudio Sacramento hacía. Política de establecer pues versiones alternativas o plenas mentiras frente a acusaciones de otros trabajadores o de los jefes. Y en otro nivel más, de mayor pues impacto general, social, era en el caso específicamente de los conductores y maquinistas, de provocar accidentes, no digo estrictamente por el deseo de hacerlos, sino pues por tomar en el trabajo, por salir tarde,
por tratar de compensar el tiempo. Bueno, eso vamos a encontrar en los otro tipo de expedientes, pero este es uno que tiene las características generales de los demás. Que, por ejemplo, tenemos aquí, ¿dónde está? Pues como que se trabó un poquito. Bueno, a este quería llegar. Este ya no es Claudio Sacramento. Este cuate se llama señor Andrés Aguilar Fernández. Y encontramos un perfil de ese estilo sobre su historia laboral. Entra antes de la Revolución, ¿sí? Y bueno, aquí aparecen el tipo de eventos que, por ejemplo, aquí es cesado y durante un largo periodo de 1924 a 36, sin embargo, regresa y queda todavía hasta 1942. ¿Sí? De tal manera que, a pesar de los años que se va, dura en el trabajo casi 29, incluso, fíjense, llega a 1959, a la huelga de 58-59. Y bueno, aquí está el tipo de material que entra ahí. Aquí este es un caso interesante porque durante los años antes y al inicio de la revolución, pues no había jubilación. Y acá ya tenemos que él se jubila en el 59, si no recuerdo mal, y quienes llevan adelante el asunto es un representante patronal y un representante, aparece aquí, lo que quiero decir es, ya aparece la figura estructural de los sindicatos para este evento. Aquí no encuentro, pero aparece en muchos casos, también la historia salarial, por ejemplo. Aquí tenemos entre 1920 con sueldo de 200 pesos mensuales. Al final termina como mecánico airista, jornal 3 pesos diarios. O sea, hay ascensos y descensos. Bien, no. Déjenme buscar otro. Bueno, aquí había una, por algo puse esta. ¿Dónde está? Dice. Una cosa interesante que puede llegar a suceder, como en este caso, en 1921, dice, es destituido de su plaza de motorista a solicitud de la Liga Obrera por malversación de fondos e indemnización. No sabe uno, ¿verdad?, con precisión si de veras hubo malversación de fondos, o qué pasa, pero podemos decir, sin duda, que ya los sindicatos, en este caso en contra de un trabajador, pero ocupan una política, su política es decisiva para los movimientos en la empresa. Ups, ¿dónde está? Aquí. Bueno, también como elemento de lo que encuentra uno aquí, uno se lo puede imaginar, no necesita la foto, pero este cuate, por ejemplo, tenía de estatura 1,60, pesa 62 kilos, es trigueño, nariz recta, con bigote, 4 dientes de oro y una cicatriz en la sien izquierda. Bien, dejo este expediente y me empiezo a preocupar más por el tiempo, ¿verdad? Porque bueno, tenemos muchos expedientes. Revisamos alrededor de 80 casos. Y lo que quisiera ahora, para
dar un poco más de ejemplos al respecto. Bueno, déjenme de plano salir de aquí, ¿no? Y leerles de estas, como podríamos llamar, pequeñas biografías de la rebeldía personal. Uno, a la hora de hacer la investigación, empieza como a imaginarse, se puede decir, o a tener esta especie de empatía. Por ejemplo, este señor se llama Juan Feliciano Albornoz Sosa. Nace en 1982. No sabemos su edad ni ocupación. Ambos padres eran de Mérida, se casaron en 93. Eventualmente, dice, Albornoz ascendió de puesto de forma constante y se convirtió en fogonero en 1909 y maquinista en 1914. En 1905 ganaba un sueldo de $1 cuando todavía era ayudante de mecánico, y para 1941 su sueldo ascendió a $250 como maquinista. Habla un poco de su familia. Se casa con una señora Faustina Traconís y tiene 6 hijos: Humberto, Graciela, Felipe. Entonces, uno empieza un poco a conocer al personaje, y luego se encuentra uno ya con los actos de rebeldía. Dice: las compañías suspendió a Albornoz por un accidente ferroviario. El telefonista, en el cruce del ferrocarril de Concala a Mérida, acusó a Albornoz de ignorar la señal de cruce, además de otras irregularidades que ocasionaron el choque, lo cual constituye claramente negligencia al volante. Albornoz refutó los cargos alegando que eran falsos, que el recorrido había sido normal y que no hubo daño alguno. Eventualmente se reincorpora al ferrocarril, como vemos, y termina su carrera en los años 40. Entonces, un balance. 4 meses más tarde, 4 años después de haber sido despedido por llevar aguardiente al trabajo, la compañía volvió a suspender a Albornoz por 3 meses por haberse embriagado a horas de servicio. Siendo un maquinista joven de no más de 30 años, Albornoz trajo alcohol al trabajo, bebió mientras trabajaba e ignoró las normas laborales. Se podría decir que se trataba de una especie de modelo de resistencia laboral. Hay otros ejemplos que no quiero mucho leer ahí. Otro testimonio: tiene la costumbre de llegar tarde a su servicio. En un incidente de enero de 1925, Albornoz culpó a otro conductor de no registrar su ruta. No obstante, la compañía culpó a Albornoz y a su conductor, Ricardo Rosas, por haber hecho caso omiso de los procedimientos y por su poco cuidado y falta de escrupulosidad en el desempeño de sus obligaciones. Acá hay un testimonio en el sentido de que la cantidad de combustible que se debía gastar, en su caso, en una lista larga, se sale de la norma como por 3 veces o más, lo cual eventualmente lleva a que le adjudiquen que se robaba de combustible, cosa que muy probablemente fue cierto. Él siempre lo niega, lo cual nos llevó en el trabajo a una evaluación que consideramos interesante a propósito de las condiciones peculiares del trabajo, ¿cómo se dice?, la disciplina laboral en los ferrocarriles de Yucatán. En otros ferrocarriles o en otro país lo hubieran hecho a un lado en unos decisión casi instantánea y desde la primera o segunda falta. En este caso no. O sea, una peculiaridad del análisis de los ferrocarriles allá es una escasez relativa de fuerza de trabajo calificada. Eso les dio un margen de acción y un margen de indisciplina, si se puede decir así, a la mayoría de los trabajadores que, a su vez, en amplia mayoría,
practicaban el tipo de violaciones que acabo de señalar, ¿no? Cómo tomar en el trabajo, cómo llegar tarde, cómo a veces faltar, como a veces salirse antes de la jornada, y con excepciones. Está el caso de Claudio Sacramento, que ese fue un modelo de trabajador y también una especie de modelo de el tipo de resistencia colectiva. Él encabezó, Claudio Sacramento, no solamente esa huelga, sino una serie de iniciativas, entre otras, cosa que surge de su expediente personal, la construcción de viviendas. Él era un excelente carpintero, como mencioné, y logró en una colonia que se llama Jesús Carranza, que es una colonia ferrocarrilera, iniciar la construcción de pies de casa y eventualmente casas pequeñas para trabajadores ferrocarrileros en vecindad con la plancha. Es decir, era un organizador nato y murió trágicamente. Puedo mencionar el hecho de que él, en 1922, recordemos, después de Alvarado, llega a la gubernatura de Yucatán, digamos, el ala izquierda del Partido Socialista del Sureste, en el cual intervino fundamentalmente Alvarado en sus orígenes, pero que Alvarado se va, lo desplaza Carranza y, lo desplaza también Obregón, y quien llega a la gubernatura es Felipe Carrillo Puerto. Entonces, Felipe Carrillo Puerto, llevaría tiempo explicarlo en detalle, pero se opone a una serie de privilegios que habían conseguido los ferrocarrileros. Entonces, se crea una situación muy peculiar en que, por iniciativa de Carrillo, se divide el sindicato de la Liga Obrera Ferrocarrilera. Él funda otra que se llamó Liga Acosta, y esta segunda liga se crea condiciones de mucho conflicto, y Sacramento había optado por la liga, creo que se llama Fernández y Acosta, tiene un nombre de dos ferrocarrileros, y esta liga entra en confrontación directa, a veces violenta, y él fue uno de 3 trabajadores que fueron asesinados en 1922 por otros trabajadores ferrocarrileros, lo cual muestra ese nivel de violencia que podía existir en el proceso laboral mismo y fuera de él. El caso es que es un caso especialmente triste, el de Sacramento. No fue el único, y es un tema que también es relevante considerar en el análisis del mundo del trabajo, que es que al interior de la planta productiva y de la heterogeneidad existente dentro del mundo del trabajo, se producen confrontaciones y eventualmente ciertos elementos de violencia entre sí mismos, ¿no? Pero esa no es la temática principal aquí, sino rescatar, y por el tiempo creo que debo simplemente tratar de concluir que las condiciones de la revolución, las particularidades del mercado laboral para trabajadores de cierta calificación en la región, crearon condiciones favorables para que se mantuviera un nivel de resistencia individual, como guerra de guerrillas, como elemento de búsqueda de, digamos, de tiempo para mí, de decidir yo qué quiero hacer con mi tiempo, simultáneamente con otros elementos de lucha colectiva, como por ejemplo
decía yo, el salario, las condiciones de trabajo, etcétera. Y que permanece, quiero terminar con ahí, con este punto, una suerte de conciencia, tanto de ser parte de la clase trabajadora, ¿no? No soy intelecto, soy obrero, ¿sí? Y de una, vamos, una confrontación con la administración del ferrocarril, lo cual debe también verse en la perspectiva de que en Yucatán privaron fuera y dentro del ferrocarril relaciones de carácter paternalista. Paternalista que fue relativamente benévolo y un paternalismo que más bien era propio de las haciendas, que era extremadamente negativo y violento. Y bueno, me están informando aquí por el chat que debo terminar. Quedaron muchos cabos sueltos, disculpas por ello, pero espero que esta idea central de un acto de resistencia individual sumado o en vínculo con otros colectivos forma parte de la historia del ferrocarril en esta zona. Gracias. Pues gracias, doctor. Mire, le mandan muchos saludos desde Mexicali, de María del Rosario Figueroa. Nos dice, muchísimas felicidades, gracias por darnos a conocer sus propios conocimientos, especificando la verdad de los que elaboraron en ese noble corazón sobre conciencia. Asimismo, también de aquí mismo del Centro de Documentación le mandan saludos, también también desde Monterrey, de la estación del Golfo, Eva Trujillo, nos manda saludos. La compañera Patricia Albores también le dice muy interesante la información que ha presentado. Bueno, yo nada más le quisiera, la intervención va en el sentido de empezar a discernir precisamente estos expedientes de personal, cuáles caen dentro de que puede ser como resistencia, como conciencia de clase, y cuál es la resistencia desde lo individual, ¿no? En este caso, y las cosas que impactan en el colectivo, ¿no? Posiblemente si se hubiese llegado a hacer una legislación sobre que eso se da en todos hay muchos elementos de esos de resistencia individual que se quedaron ahí como una transgresión hacia un sistema del trabajo, pero que no pasaron de ahí, ¿no? Y hay otros que digamos que podríamos hablar de la conciencia obrera, que sí impactaron ya en lo colectivo, ¿no? Y yo creo que habrá que estudiar esos expedientes de personal, así como los que, en este caso promociono, las que se encuentran en el centro de documentación. Sí. Yo le agradezco a nombre del centro de documentación su participación y vamos a esperar que si llegan a alguna otra intervención también le manda saludos, muchas felicidades, comparte Isabel Bonilla y también a nombre de todos los compañeros del CEDIF, yo le agradezco, doctor, su participación y el panorama que nos da del trabajo ferroviario en Yucatán, ¿no? Habrá que, como todos lo sabemos, pues es pues podríamos decir que
que fue una isla mucho tiempo, pero lo podemos ahora ya vincular con otros documentos, tanto con lo que nos está presentando ahora y creo que es muy interesante estudiar el trabajo ferroviario en todos sus ámbitos. Incluso yo, por ejemplo, bueno, pues le preguntaría qué tanto era la participación como nos señala, bueno, había muy poca fuerza laboral, digamos, capacitada, entonces, que podría impactar también en ese sentido en el, digamos, en la reincorporación de esta gente que ya estaba capacitada, pues al no haber trabajo, al no haber fuerza laboral de esa capacitación, pues entonces los regresaban posiblemente, ¿no? Lo podrían aceptar. Eso nos llamó mucho la atención porque en los expedientes una constante es que a veces por voluntad propia el trabajador se iba. Por ejemplo, como que quería probar suerte y decidía irse a Progreso o a Veracruz. La alianza que mencioné entre Progreso y Mérida, por otro lado existía una alianza entre Progreso y Veracruz. Entonces, eso les dio una fuerza estrategia a este grupo, pero entonces podía haber decisiones individuales de salir de la empresa, pero con cierta esperanza fundada de que podían regresar. Si acaso lo que podía suceder es que regresaban en puestos inferiores. Pero muchos de ellos, digamos que no recibieron una reprimenda extrema, no los corrieron de por sí, los suspendían por unos días, y eso creemos que es producto de esa doble circunstancia, que es la circunstancia de un gobierno favorable al trabajo, ¿no? En el caso de Alvarado. O la cosa cambió mucho con Felipe Carrillo Puerto, porque Carrillo Puerto quería sobre todo apoyar al sector campesino. Muchos de los, digamos, de los boletines o de las propuestas terminaban con la expresión tierra y libertad, ¿no? Entonces, digamos, su prioridad era acercamiento y apoyo a los campesinos, y en un segundo lugar lo que percibía como sectores relativamente privilegiados. Pero en todo caso, también en esa época, como producto de la huelga de 1922, hubo muchos despidos, pero los mismos que despidieron, esencialmente los despidieron porque había bajado la demanda del Enequén y entonces había menos carga que mover. Pero una vez que había cierta recuperación, podían reincorporarse al trabajo, ¿no? Entonces, esa segunda circunstancia era un mercado laboral favorable al trabajo, cosa que vale la pena resaltar, es contraria a la noción de que en los países subdesarrollados lo que hay es una sobreoferta de trabajo. Ahora, esta sobreoferta es claramente de trabajo poco calificado. Entonces, aquí había las dos circunstancias. Poca demanda, más bien gran demanda de trabajo, sobre todo en el campo, donde ya sabemos, a las haciendas muchos llegaron como migrantes, ¿no? Unos forzados en la época del porfiriato, otros en la propia, como producto de la revolución, pero había necesidad de brazos. Y en el ferrocarril, igual, había necesidad de brazos a cierto nivel, estamos hablando como de 1,200 creo que en los mejores momentos como 1,400 o 1,500 trabajadores. Y en Mérida, en la plancha, había algo así como 250, ¿no? Este dato es interesante porque ese grupo de 250 que podía oscilar hacia arriba o hacia abajo, fue un grupo
con condiciones para, pues digamos, para progresar en el trabajo. Casi todos ellos, su historia salarial es de aumentar la calidad, la calificación del puesto y por tanto su ingreso. Y no obstante, pues quedarse ahí porque no había posibilidad mayor, digamos, de tener un estándar de vida muy superior como los ferrocarrileros en otros países del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sin duda habría que hacer un llamado a explorar este tipo de expedientes cuando están disponibles, que esa es una ventaja de Yucatán, porque ahí la revolución no quemó los papeles ni nada, ahí se conservan, ¿no? Bueno, entonces Sí, bueno, y bueno, el CEDIF, pues gracias, doctor. hay que ir para allá. Perdón, sí. Sí, gracias, muchas gracias, doctor. También le mandan otro comentario. María del Paz González dice: Yucatán es realmente un referente en la lucha por el logro de condiciones aceptables en el trabajo, principalmente las clases menos favorecidas. Lucha obrera para análisis muy extenso. Es lo que nos dice la compañera María del Paz González. Y bueno, pues volverle a agradecer, doctor, su ponencia y compartirnos su trabajo. Nada más, a mí me queda volverlos a invitar a que nos acompañen el próximo jueves, que vamos a tener la participación del doctor Arturo Valencia, que nos va a hablar sobre los ferrocarriles nacionales de México en el cardenismo. Y bueno, doctor, pues salvo alguna otra opinión, ¿qué más nos puede agregar en torno al trabajo en Yucatán, en trabajo ferroviario? Pues yo reiteraría la conclusión de que fue muy agradable darnos cuenta, no esperábamos esto, que en el mismo momento en que, por un lado, teníamos una tradición de dominación extrema de los hacendados en los campos, en el caso del ferrocarril y en particular en los talleres, estos trabajadores eran unos desobedientes soberanos, ¿no? Que procuraban mantener distancia y una suerte de orgullo por su trabajo, y es una cosa que deberíamos de destacar, ¿no? Entonces, con esta, aquí me está mandando Alejandra una nota de que ahora sí que con esta nos despedimos. Muchas gracias por los comentarios y estaremos de vuelta la semana que sigue con el trabajo del profesor Valencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.